A ver, todos sabemos que en Puerto Rico es muy común que la R a final de sílaba se pronuncie como una L. Se llama lambdacismo y ya tenemos un vídeo de eso. Pero ¿sabías que también es muy común que la R que hay entre dos vocales se pronuncie como la pronunciarían los franceses? O sea, que se puede escuchar algo así como Puerto Rico. Pero claro, ¿por qué en Puerto Rico se pronuncia la R francesa si forma parte de los Estados Unidos? O sea, de tener una R que no fuera española, debería ser la inglesa, ¿no? Hola, buenas tardes. A ver, calma, no todos los puertorriqueños pronuncian la R como los franceses, pero muchos sí. Tenía una jeva que tenía los pelos... Yo bien cabrón, cuando la besaba se me enredaban en la lengua y todo. La R es una grafía que representa dos sonidos en español. Puede ser este, que es el de perro, o este, que es el de pero. O sea, rótica vibrante alveolar y rótica percusiva. Bueno, pues estos dos fonemas son muy estables en nuestra lengua por dos razones. La primera es que no han cambiado en siglos. Bueno, que digo siglos, milenios. Y la segunda es que es prácticamente igual en todo el territorio hispanohablante. Prácticamente igual. Por ejemplo, en México, la vibrante alveolar puede volverse sibilante o retrofleja. Sí, esto ya es súper interesante. Pero es que hay otro fenómeno que llama mucho más la atención y que es la mayor excepción a la estabilidad de estos dos fonemas. Y esta excepción es, como ya he dicho, que en Puerto Rico tienen la R francesa. Pero a ver un momento, ¿esto significa que la única cosa difícil que tiene el francés también la tiene el español de Puerto Rico? Pues me temo que sí. De hecho, no es una cosa solo de Puerto Rico, también se han encontrado en puntos muy pequeños de otras zonas del Caribe. En México, en Venezuela, en Cuba, en Colombia, en República Dominicana y, de forma más importante, en Florida. ¿Ala, pero y eso? A ver, la verdad es que, como ya he dicho, Puerto Rico es súper interesante. Es un poco como Andalucía, o sea, en esta isla podemos encontrar casi de todo. Pero bueno, venga, vamos a centrarnos en la R. Bueno, y más técnicamente en la vibrante alveolar, o en la que encontramos allí, que es la vibrante uvular. Generalizando, la francesa, vaya. Que yo sepa, el primero en dar testimonio de la R uvular en Puerto Rico fue este señor, Navarro Tomás, en los años 50. Y claro, le llamó un montón la atención. Él propuso tres teorías, y todas muy del momento. El momento en el que se pensaba que cualquier cosa que le pasaba a una lengua venía de otra. Así que propuso que podía ser influencia francesa, de inmigrantes llegados desde Haití o Córcega. También propuso que podía ser influencia de los indígenas que había allí, los taínos. Y también dijo que a lo mejor era influencia de los negros traídos allí como esclavos. Las tres se han descartado actualmente. Por suerte ahora no creemos que todo lo que le pasa a una lengua venga de otra. He escuchado por ahí otra hipótesis y es que tenga origen portugués, porque también muchos portugueses emigraron a la isla. Pero parece que la inmigración portuguesa ni siquiera coincide con el momento en el que se expandió este sonido en Portugal, así que también queda descartada. O sea que nada de que venga de otros sitios. De momento no podemos encontrar ningún origen extranjero, así que debe ser un desarrollo interno, que por otra parte es lo que ocurre en la mayoría de casos en los que tenemos un cambio lingüístico de una lengua. Desde la lingüística estructuralista también se ha intentado dar una explicación, que os la voy a explicar ahora mismo, así que estad atentos. En latín teníamos N y doble N, que se pronunciaría como si hubiera dos Ns, annum. También teníamos L y doble L, que se pronunciaría como si tuviéramos dos Ls, cavallum. Y luego teníamos R y doble R. Y bueno, aquí hay debate, pero para el tema que nos toca vamos a tomar como válida la hipótesis de que cuando había una R, esa R era percusiva, o sea, era como nuestra R de pero, y que la doble R se pronunciaría pues como una doble percusiva, que sería un poco así como nuestra doble R, ¿no? Como la vibrante. Bueno, pues en latín había unas cuantas consonantes dobles, aparte de estas que hemos visto. Y todas, menos las que acabamos de ver, se quedaron en una sola, se simplificaron. Por ejemplo, huaca dio vaca. Pero la doble N, la doble L y la doble R son las únicas que no se simplificaron. Pero tampoco se mantuvieron igual, lo que hicieron fue dar un resultado diferente, un nuevo sonido. Por ejemplo, la doble N acabó dando el sonido ñ, que es el que representamos ahora con una ñ. Annum, año. La doble L de cavallum acabó dando caballo, que ahora se pronuncia como y, caballo, o como j, caballo, en zonas yeístas, que son la mayoría. Bueno, pues según esta hipótesis, igual que la doble N y la doble L dio un sonido nuevo, la doble R dialectalmente también lo dio. Por dialectalmente me refiero a que dio este nuevo sonido solo en unos lugares, en los lugares que hemos dicho antes. Y ese nuevo sonido sería esa R francesa. Y bueno, pues sí, esto podría haber sido una evolución propia de esas zonas después de que los españoles invadieran América. Eso sí, tiene que ser después, porque antes no hay ningún registro de que esta pronunciación existiera en ninguna parte del español peninsular. Pero tampoco hay forma de saber si esta hipótesis es totalmente cierta. Bueno, al menos alguien ha intentado explicarlo. Sí, y el cambio de un sonido a otro, como ya vimos en el vídeo del portugués, no es tan raro. Raro. La R y la
Son consonantes vibrantes las dos. Lo único que cambia es el punto de articulación. Y esto puede deberse a un relajamiento de la lengua, que pasa de estar ligeramente cóncava en el caso de la vibrante alveolar a estar un poquito más baja y plana en el caso de la vibrante uvular. Vamos, que en las dos hay vibración, solo que en un caso esa vibración ocurre en los alveolos y en el otro caso ocurre en la úvula y con el postdorso de la lengua. Pero esa R es muy común en Puerto Rico porque yo tengo familia de allí y no se la he escuchado nunca. Pues mira, en el año 79 se hizo una investigación sobre el tema y el 66,5% de los encuestados consideraban que era una pronunciación vulgar y que debía rechazarse. Y además, como suele pasar, era más común en hombres, porque las mujeres cuando hablan suelen acercarse más a las variedades de prestigio. ¿Perdona? Sí, las mujeres suelen tender más hacia el estándar. Hay varios estudios que intentan explicar por qué ocurre esto y parece ser que se debe a varias razones. Pero resumiendo y simplificando, parece que las mujeres son las que han tenido que mantener el estatus de la familia. Por eso, desde el siglo XIX y hasta la actualidad, la ropa femenina es mucho más llamativa y variada que la masculina, y por eso ellas pueden ir llenas de colores, de joyas, de ropa más elaborada. Pero bueno, volviendo al tema, parece que la R francesa se encuentra más en las zonas rurales y campesinas. También puede encontrarse en las zonas urbanas, pero menos. De hecho, también puede encontrarse en casos muy contados en altas capas de la sociedad. Pues la verdad es que ha sido súper interesante, ¿eh? Pues sí, y ahora ya sabéis que en español también tenemos la famosa R francesa. Y yo tengo más contenido en Instagram y en otras redes sociales y en mi newsletter, que es gratuita. Mando una prácticamente cada semana. Tampoco me gusta meter ahí rollos, es cortita, es interesante y son contenidos que no caben en un vídeo. O que son cosas súper interesantes y relacionadas con ese vídeo, pero que se escapan un poco del tema principal. Tenéis todos los links en la descripción y si te suscribes a la newsletter te voy a mandar un PDF gratuito con un montón de cosas de ortografía súper chulas. Peluso, Harry Potter, Jurassic Park. ¿Quién inventó la ñ o por qué se dice vos? Es más correcto castellano o español, porque es el agua fría o quién es vuestra merced. Aunque al final todo se puede explicar, gracias a un rey. ¡Que no!